Hola, hola, muy buenas tardes, socios de Plural 21, buenas tardes, simpatizantes de Plural 21 y buenas tardes a cualquiera que esté viendo este vídeo y no sabe lo que es Plural 21. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todos, a los presenciales. Tenemos con nosotros hoy a Rafael Vargas del Prado, neuroeducador, ¿podríamos decirlo bien? ¿Cómo es la palabra correcta? No lo sé, es decir, yo hago muchas cosas. Soy artista, soy neuroeducador, soy musicoterapeuta. Digamos que soy una persona con unas ganas de hacer un pensamiento transpersonal, multidisciplinar en todo lo que hago y una persona, yo creo que podría decir una persona curiosa. Rafael, ¿te parece si empezamos? Rafael nos va a presentar un trabajo que ha hecho. Yo os dejaré con él, luego iré interviniendo, depende cómo vea el rollo, ¿vale? Venga, pues empezamos. Bueno, muchas gracias por venir, a los que habéis venido hoy. Ha venido gente de fuera de Barcelona, gracias. Y a los que estáis online y los que estáis online. Hoy os voy a hablar de una pasión, de la música, ¿no? Pero la música desde muchos puntos de vista diferentes. Porque nosotros pensamos que la música, cuando la oímos, nos emocionamos, pensamos en cosas que nos gustan, pero la música va mucho más allá. Interaccionar con las emociones, como ya he dicho, con el cerebro. Y una de las cosas más importantes es que hoy en día la música está siendo estudiada desde las neurociencias de una manera bastante rigurosa, gracias a las imágenes magnéticas que se hacen actualmente, resonancias magnéticas. Podemos ver cómo funciona el cerebro de una persona cuando está escuchando música, cuando está tocando música, cosa que evidentemente antes no se podía hacer, ¿no? Porque el cerebro, si no está vivo, no se puede estudiar, ¿no? Entonces, desde los años 80, los investigadores en neurociencias están descubriendo un mundo que hasta ahora estaba como velado. Solo se había situado de una manera por los ascetas, por los griegos, pero no había una rigurosidad científica de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, esta presentación quiero empezar de esta manera. Bueno, lo primero, me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué entendéis por música? ¿Vale? Cuando yo digo música, la gente piensa en emociones, piensa en cosas que les gustan, pero ¿sabemos lo que es la música? ¿Sabemos qué hace la música en nuestro cerebro? ¿Todo lo que oímos es música? ¿Todos los sonidos que oímos es música? ¿Los podríamos pensar como sonidos musicales? ¿Ruido? Por ejemplo, si yo ahora pongo este vídeo con el sonido de la naturaleza, ¿podríamos pensar que esto es música? ¿O no? Yo creo que sí, ¿no? No sé. Es que a mí me gusta hacer muchas preguntas. ¿Qué habías dicho? Perdona. Todo lo que está vivo hace música. Todo lo que está vivo genera, aunque no sea perceptible para el ojo. Ya. ¿Y una piedra hace música? No lo sé, pero sé que cualquier cosa que... ¿Qué es estar vivo? Entonces, si yo, por ejemplo, hago clic aquí, esto lo podríamos pensar que es música. Esto es una cosa que hacen en Colorado, que es una competición sobre un señor que tiene un taladro y entonces le van cronometrando cuántos agujeros puede hacer en la piedra por minuto. Entonces gana el que más agujeros hace. Esto podríamos pensar que es música. Después podemos hablar. Hay música que puede ser desagradable.
¿El silencio es música? Hay una obra de un compositor contemporáneo, John Cage, que se llama 4 minutos 35, me parece, no me acuerdo. 442. Eso, 442, donde el intérprete está en silencio durante 4 minutos y la música es la que hace el público. ¿Sería algo parecido a un cuadro en blanco, por ejemplo? No lo sé, porque si viéramos la palabra árbol, ¿qué piensas? En esto, ¿no? Pero si escuchas esto, ¿qué piensas? ¿En un árbol? ¿En una casa? ¿Qué es esto? ¿Podemos clasificarlo? ¿O cada uno pensaría cosas distintas? Por lo tanto, podríamos decir, esto es un cuadro de Kandinsky, que la música es abstracción por sí misma. Fijaos, esto es una obra de Kandinsky en el que él interpreta un piano con notas musicales, un piano de cola. Y lo que estáis viendo aquí es un piano de cola con las notas musicales alrededor. Esto es lo que él, cuando oyó la música que le inspiró, pensó en este cuadro. Es que es muy importante esto, porque es la única arte que es totalmente abstracta. Por lo tanto, el tipo de interacción que tiene uno con ella es diferente en cada persona. Y es muy especial. Hay personas que le puede emocionar, no sé, un compositor determinado, un cantante, y otros no. Otros pueden odiarlo. Por lo tanto, la música refleja un pensamiento abstracto a través del sonido, podríamos decir. Pero, ¿en qué se diferencia del resto de los sonidos? ¿Qué es lo que nosotros llamamos música? Reglas. La música es la ordenación y clasificación humana del sonido a través del periodo y la frecuencia sonora. Qué bonito, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Periodo es la pulsación, el tempo, y la frecuencia es la altura del sonido. ¿Qué hace la música? Lo que nosotros entendemos como música. Clasificar el sonido en función del ritmo y en función de su altura. Los sonidos que nosotros tenemos en la naturaleza están sin clasificar. El sonido de un pájaro puede ser bonito, no bonito. El sonido del señor del taladro es un sonido que podríamos decir que es música, pero es una música diferente a la que nosotros entendemos. Pero eso quiere decir que la música tiene que ser de una determinada manera, armónica, tiene que estar encorsetada en algo. Mirad, esta es una obra de Stockhausen, que si clicamos aquí podemos ver la obra, todas sus clasificaciones rítmicas. ¿Veis? Pone 4/32, 5/16, 8/32, es decir, un montón de periodos distintos rítmicos para poder entender cómo se toca esto. No es lo que nos enseñan en la escuela, 4/4/2, 2/2. No, no. Esto es otro nivel. Este señor era matemático y ingeniero. Entonces su música tiene mucho que ver con esto. Siguiendo con el mismo proceso, podemos ver aquí el tipo de frecuencias que tenemos en la música. Dependiendo del tipo de frecuencias, tenemos sonidos más graves, sonidos más agudos. Por ejemplo, la nota más baja de un piano son más o menos unos 33 hercios. La nota más aguda de un piano son 4000 hercios. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una franja enorme de sonidos que nosotros escuchamos. Los animales no escuchan estos sonidos, escuchan unas frecuencias más altas. Pero nosotros
en este rango enorme de frecuencias, es decir, de 33 a 4000, incluso más, porque hay frecuencias más altas que la última nota del piano, que aún las oímos, podemos hacer un montón de cosas diferentes. Con una imaginación que podría decir infinita. No hay límites. Entonces, si continuamos con la misma línea, aquí os voy a poner una obra que es una obra impresionante. Esta es una obra que hizo el compositor que he visto antes, Stockhausen. Es una obra con 3 orquestas, 3 directores, sincronizados los 3 a la vez. Imaginar que una orquesta puede tener 40, 50, estas son orquestas que son sinfónicas no muy grandes, de 40, 50 personas, pero claro, ¿cómo se puede sincronizar todo esto? ¿Cómo pueden tocar todos juntos? Imaginar la imaginación de este hombre cuando hizo esto. ¿Cuántas variaciones matemáticas y físicas tiene esto? ¿La ponemos un poquito? Sí, sí. Se llama Gruppen. Como podéis ver, los 3 directores se sincronizan. Yo os sugiero que la oigáis con tiempo, con paciencia, hay que oírla varias veces, una obra muy compleja, muy difícil de entender, con muchas cosas distintas, no son melodías con acompañamiento, sino es mucho más profundo esto. Claro, hay un director que hace así, y los otros 2, en el momento que hace así, se sincronizan con el mismo director. Claro, tienen que tener una pulsación, los 3 igual. No pueden haber ni un segundo de que alguien se anticipe. El estrés que genera esto debe ser tremendo. Los directores entre ellos se van viendo, ¿no? Sí, sí. Esto piensa que una obra de esta se puede estar trabajando durante un año. Primero hay una es decir, los directores se reúnen entre ellos, miran la obra, miran cómo se tienen que hacer las señales, cómo van las cosas, y cuando ellos lo entienden, luego lo tienen que hacer entender a los músicos. Esto no se puede estrenar en Barcelona. No hay orquestas para hacerlo. Esto se puede estrenar en Francia. Entonces, hablando de esto, de lo que es el campo de la música, yo me gustaría ir muchos años atrás, como unos 600, 800 años antes de Jesús. Tenemos un señor que se llama Pitágoras. Todo el mundo sabe quién era Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras, todas estas cosas, pero lo más importante no fue el teorema de Pitágoras. Lo más importante que para él hizo fue clasificar los intervalos musicales. Se inventó un instrumento que se llama monocordio, y con ese instrumento empezó a calcular las alturas sonoras en función de rangos matemáticos. Es decir, cogía la cuerda, ponía unos pesos, medía el grosor de la cuerda y la altura, es decir, si era más corta o más larga la cuerda. Y con esto consiguió clasificar
los primeros intervalos de una manera bastante buena. Luego hubo un problema religioso porque ¿qué pasaba? Que había cuerdas que no le daban números enteros. ¿Sabes lo que es un número entero? Es un número que no tiene coma, no tiene... Y claro, con los intervalos que no le dan números enteros, él dijo, no, estos no son intervalos importantes, no son matemáticos, no son... Porque él tenía la idea de que las matemáticas era la parte... funcionaba todo el mundo, ¿no? Toda su religión funcionaba en función de esto. Y la música formaba parte de esto. Mirad, esto es un monocordio, que no sé si lo habéis oído, y veréis cómo suena. No es un sonido como podía ser un piano, ¿verdad? Desgastando los dedos. Sí. A veces llevan como unas pinzas aquí especiales. Esto se usa mucho en cosas de musicoterapia porque ayuda a relajarse, a sincronizar y tal. Pero bueno, luego hablaré un poquito más de esto. No quiero adelantarme. De momento nos quedamos que Pitágoras creó un monocordio que sonaba así. Fijaos, 800 años antes de Jesús. Entonces, la música y la ciencia, ¿qué pasa? Hemos visto que tiene rasgos matemáticos, físicos, pero también es arte, ¿no? Entonces, ¿qué hay más de música? ¿Qué hay más de ciencia? Fijaos, esto los griegos lo tenían muy claro. Ellos hablaban de las 7 artes liberales y incluían esto llegó, la influencia de estos estudios se llegó hasta la Edad Media, principio de la Edad Media. Las 7 artes liberales eran obligadas a todas las personas ilustres de la época. Fijaos, se dividieron en dos, en el quadrivium, donde estaba la música, junto con la geometría y con la parte de la astronomía, la parte de las ciencias. Y en cambio, en la parte que no era científica, que era la filosofía y todo esto, no incluyeron la música. Ellos ya conocían que la música tenía proporciones matemáticas, proporciones físicas, y que iba más allá de un simple arte en el que las personas solo transmiten emociones e interactúan con las emociones. Es mucho más profundo esto. Modernamente, cuando empezamos en el siglo XX, se hicieron muchos descubrimientos. Uno de ellos fue el sonido de un pulsar. En el mismo año que los Beatles estrenaron su disco Sgt. Pepper's, esta señora, Jocelyn, descubrió el sonido de un pulsar. En el momento que descubrieron el sonido de un pulsar, pensaron que una inteligencia alienígena se estaba comunicando con ellos, porque no habían pensado nunca que esto fuera un sonido del espacio, como si fuera un ser vivo. Esto es el sonido de un pulsar. Es una estrella de neutrones que se mueve a unas velocidades enormes y al moverse a esas velocidades generan unas vibraciones donde envía ondas electromagnéticas que son recogidas.
Volvemos otra vez a Stockhausen. Fijaos. Esta obra es una obra en la que él escribió una obra en un cuarteto de cuerda, y entonces puso a cada individuo de un cuarteto de cuerda en un helicóptero. Los helicópteros se pusieron en movimiento en el aire y los intérpretes estaban conectados por cascos, siguiendo la partitura. Si os fijáis, el sonido del helicóptero es muy similar al de un pulsar. Bien, continuamos. El ganador del premio Pulitzer del 1980, que dio en el Pulitzer por este libro, descubrió, la palabra descubrir no sé si me gusta, encontró que las fugas de Bach eran muy parecidas a las hebras de un ADN humano. Qué fuerte, ¿no? Bach es del siglo XVIII. Pero no sé si sabía lo que era un ADN. ¿Y en qué sentido se parecían? Porque si tú te fijas, cuando ves una hebra, ves que hay diferentes partes donde se van reflejando como si fuera una piel, otra piel, otra piel, otra piel. Una fuga es eso. Es un sonido que se repite, que se vuelve a replicar. Esto da para una conferencia entera, ¿eh? Vale. No, si el tipo ya escribió un libro solo con esto, sí. Entiendo que... Continuamos. En septiembre del 2014, científicos publicaron un estudio en la revista Science, donde fabricaron a nivel cuántico el componente parecido al fotón. Sabéis que el fotón es lo que está en las luces, ¿no? Pues ellos lo llamaron fonón, que es el del sonido a nivel cuántico, para saber cómo podía procesar el fonón a nivel cuántico las interacciones en la computación cuántica, porque están pensando en hacer computadores cuánticos y cosas de estas. El sonido de este átomo sonaba como un re 20 veces más agudo que el último re de un piano. Por lo tanto, a nivel cuántico que a nivel atómico hay música. Este es el señor. Dice: hemos abierto una nueva puerta al mundo cuántico escuchando a los átomos, hablando con ellos. Fijaos, ¿eh? En el 2020, otra investigación del Laboratorio de Biología Marina, cuando estaban estudiando cómo funcionaban las conexiones neuronales, descubrieron que las conexiones neuronales, nuestras conexiones neuronales, funcionan como si fueran entonaciones musicales. ¿Cómo lo hicieron? Ellos primero cogían, a través de la máquina esta que veis aquí, congelaban la neurona, es decir, le metían un cambio electromagnético y entonces veían qué pasaba. ¿Qué pasó? Que cuando fueron al laboratorio quisieron revisar lo mismo con otra máquina y entonces las fotos estas las empezaron a hacer en 3 milisegundos. Entonces vieron que las conexiones eran las mismas que hacía una melodía. Las conexiones sinápticas, hay un espacio entre las neuronas donde están los neurotransmisores, las hormonas. Entonces ahí, en ese espacio, ocurría esto. ¿Qué entiendo yo por neuroeducación musical? Si
Si yo pienso que la música interacciona en los átomos, en todo lo que nos rodea, también interacciona en nuestro cerebro. ¿Cómo interacciona en nuestro cerebro? ¿Se puede ver esto? ¿Podemos ver si estudiando música vamos a ser más inteligentes? ¿Podemos desarrollar capacidades intelectuales que quizás no tenemos? Pues sí. Lo que se hace en pedagogía musical, si la veis en las escuelas, lo normal, es que se estudia la música a través de las emociones. Y eso está muy bien, porque la música genera emociones. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una emoción que no me gusta cuando estudio algo? ¿Lo puedo aprender? Esto le pasó a Debussy. Esta es una obra que es el primer estudio de Debussy, donde él, que era una persona bastante humorística, bastante irónico, critica a un señor que se llama Czerny. No sé si hay alguno que ha estudiado música. Czerny eran unos estudios donde todos los alumnos los odian, ¿no? Porque son estudios, en teoría, para muchas personas poco artísticos. Y entonces él crea una obra como crítica, porque durante su tiempo en el conservatorio tuvo que luchar contra esto. ¿Qué pasa? Que cuando algo no nos gusta, nos cuesta mucho aprenderlo, porque nos genera una emoción en contra. Por lo tanto, evidentemente, la pedagogía lleva razón. El aprendizaje tiene que ser emocional. ¿Pero basta solo con esto? He dicho dos planteamientos, el emocional y el típico del conservatorio, de obligación y tal. Pero estos planteamientos son los que tendrían que ser. Pues no. Este señor, Ausubel, fue uno de los precursores de las teorías del aprendizaje. Él dijo que el aprendizaje tiene que ser significativo. Mirad, cualquier cosa que aprendemos tiene que ser emocional, tiene que ser experiencial y tiene que ser significativa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aprendo una cosa y no entiendo lo que estoy aprendiendo, no podré memorizarlo correctamente. Se me olvida. Imaginar todas esas cosas que se aprenden en la escuela, donde las personas les enseñan a memorizar un montón de cosas y luego vas al examen, lo vomitas todo, perdón por la palabra, y luego a cabo de 2 días ya no te acuerdas de nada. No has aprendido nada. No has aprendido nada. Porque no hay aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Es cuando nosotros establecemos significados en lo que hacemos. Por ejemplo, supongamos que yo me estoy estudiando la Revolución Francesa y me tengo que estudiar todo lo que pasó, Robespierre, todo el proceso que hubo, la filosofía. Pero imaginamos que esto fuera un cuento, una historia, y que a través de esa historia pudiéramos conectar a todos esos personajes y a todo lo que está pasando ahí. Estamos haciendo un aprendizaje emocional, porque estoy poniendo una parte emocional en ese aprendizaje. El alumno o la alumna en ese momento está, ostras, una historia, ¿no? Como si fuera una película. Y luego le explicas cosas que no están en los libros. ¿Cómo vestían las personas? ¿Qué música escuchaban? ¿Cómo se relacionaban? Porque tiene que ir más allá el aprendizaje. No son datos. Los datos son para las bibliotecas, pero nosotros necesitamos entenderlos, saber cómo funcionan entre ellos. Eso es el aprendizaje significativo. En música sería coger una partitura musical, entender cómo está hecha, analizarla y ver su relación. Pero no solo lo que se llama normalmente armónica, sino interpretativa. ¿Por qué el compositor aquí ha puesto un signo para hacer esto más fuerte o más flojo? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene?
Entonces, todas estas preguntas también desarrollan otra de las cosas que he dicho antes, que es la parte experiencial. La persona tiene que aprender también por sí sola. No basta solo con que le des el aprendizaje y que le digas, tienes que hacer esto así y así. No, él tiene que saber que hay un margen de trabajo y en ese margen de trabajo él tiene que moverse, tiene que poder aprender, tiene que poder experimentar, porque no siempre hay una solución, a veces hay varias. Emocional, experiencial y significativo. Esto aplicado a la música, imaginar todo lo que os he explicado a nivel matemático y ahora veréis qué pasa. Esto lo puedo aplicar a dificultades del aprendizaje. ¿Qué pasa con las personas que tienen dislexia, que tienen diferentes problemas, laterales cruzadas? Todo esto se puede trabajar con la neuroeducación. Porque lo primero que haces es hacer un análisis de la persona y ver qué capacidades puedes desarrollar en ella. ¿En qué puedes mejorar? ¿Qué puede aprender? La neuroeducación entiende cómo aprendemos. Y a través de cómo aprendemos, enseñamos. Esto es el cerebro de un músico. Fijaos que todas las áreas, todas funcionan. Y todas están coordinadas. Todas a la vez. Es decir, cuando yo empiezo a tocar un piano, cuando toco un piano, una obra, la parte motora funciona. La parte de la memoria también funciona, las emociones. Toda la parte del cerebelo también funciona. Todas las partes de delante, todo lo que es la parte frontal, donde están los lóbulos, donde tenemos la reflexión, las funciones ejecutivas, todo esto funciona. Donde está la memoria, donde está la atención. Y todo tiene que estar coordinado. Ahora imaginar, si esto lo implementaran en la escuela. Espera, perdona, aquí me estoy perdiendo un pelín. Entonces, ¿qué es? Mientras se enseña al niño, a enseñar al niño en la escuela, asegurando que estimulamos diferentes partes de su cerebro, en lugar de una o dos, diríamos. Una de las cosas que mucha gente continúa diciendo, habla de, no sé si habéis oído hablar del cerebro triuno, que tenemos un cerebro reptiliano, sí. Esto no es verdad. Lo del límbico y el no sé qué. No es verdad. El cerebro no funciona así. El cerebro funciona cuando se relacionan entre sí las áreas. Un cerebro es diferente, no en función de si es más reptiliano no, en función de cuántas áreas funcionan a la vez. ¿Y esto cómo se sabe? Bueno, se sabe por las resonancias electromagnéticas que se han hecho. Se ve cómo funcionan las áreas, cómo se generan las neuronas, cómo va de un sitio al otro. Todo esto podemos verlo en las imágenes. Por eso lo que es el cerebro reptiliano, todo esto, ya científicamente está desfasado. Ya ninguna persona a nivel científico puede ya hablar de esto. Porque las áreas, si un cerebro no es más inteligente, menos inteligente, sino cuántas conexiones tienes. Imaginaos una carretera, ¿no? Yo estoy en una ciudad y entonces tengo que conectar diferentes barrios, diferentes calles,
Y entonces, para mejorar el tránsito y que las personas vayan de un sitio para el otro, cuanto mejor estén comunicadas las calles y mejor tenga las vías de circulación, la gente podrá ir mucho más rápido de un sitio para el otro. Pues eso es un cerebro. Y es lo que hace la música. Interacciona todas estas áreas y hace que el cerebro sea más eficiente. Que esto no es lo mismo, pero esto, perdona, No. no es lo mismo, o sea, no se trata de escuchar música, se trata de interpretarla. De aprender Porque música. sí, claro, de aprender música y de ser capaz de interpretarla. Eso es lo que provoca el cambio, entiendo. Sí. Porque el escuchar música sí que mueve partes del cerebro, pero no todas. Todas estas partes de aquí, al escuchar música, no se activan. No. Se activará la corteza auditiva y ya está. No, Bueno, la parte emocional, habrá todo, cosas emocionales. sí, todo esto de aquí, la parte dopaminérgica, todo esto funciona. Pero no solo esto. Bueno, además es una pregunta. Hay una técnica de estudiar que se llama, que lo ha hecho una señora alemana, que tiene que ver la imaginación, estudia música a través de la imaginación musical. ¿Cómo funciona esto? Los deportistas, por ejemplo los atletas, cuando tienen que saltar metros, alturas, previamente, cuando tienen que hacer un proceso de este tipo, se imaginan en su cerebro cómo corren, cómo caminan, cuando saltan. Y el cerebro sí que funciona en la parte motora, porque en la imaginación hace mover todo esto. Cuando un intérprete tiene una partitura y entiende la partitura, un intérprete de cualquier nivel, un niño pequeño ha cogido una canción y ya la conoce, la mira y ya la escucha. Ya está moviendo todo esto. Entonces, esto es una técnica de estudio que está muy de moda ahora. Pero siempre desde el conocimiento musical. Vale, entonces la propuesta ¿qué es? Cuando el niño tiene dislexia, le cuesta concentrarse, no pilla en clase, no se pierde los conceptos. La propuesta es, uy, mi niño tiene dislexia, uy, mi niño tiene TDA, y espera, enséñale a tu hijo a tocar un instrumento o enséñale música y verás cómo todo eso se modula. Primero tenemos que saber cómo funciona su cerebro. Es decir, a mí no me gusta catalogar las cosas. Es decir, yo si tengo que hacer una evaluación de una persona, hago una evaluación, pero no un diagnóstico. Porque pienso que los diagnósticos no llevan a ningún sitio en este caso, ¿no? De todas maneras, también podemos pensar una cosa importante. Todos los cerebros de todas las personas son diferentes. Por lo tanto, una persona que tiene una dislexia, una esquizofrenia o cualquier cosa, va en función de su cerebro. Es decir, hay tantas esquizofrenias como personas hay. Hay tantos disléxicos como disléxicos hay. ¿Que tienen cosas en común? Sí. Pero primero tenemos que ver cómo funciona ese cerebro, cómo procesa la información. Y cuando ya sabemos eso, pues entonces podemos aplicar un programa de neuroeducación musical para optimizar sus capacidades y mejorar algunas de sus cosas. Mirad, el cerebro es neuroplástico, esto ya no sé si lo sabéis, es decir, no envejece. Es decir, siempre va aprendiendo, siempre crea nuevas conexiones. Esto ya se sabe. Entonces, si una conexión no funciona, el cerebro genera otra conexión. Entonces, hay que generar esas conexiones para poder ver por dónde podemos mejorar, optimizar a esa persona. No estoy hablando de curar, no estoy hablando de cambiar a las personas, sino de optimizar sus capacidades, mejorar las partes aquellas en las que ella está un poco, digamos, más débil, para poderlas compensar. No sé si me he explicado bien. Bueno, hasta aquí
Tenía más, es decir, una de las cosas que no he dicho es que la parte de musicoterapia, pero bueno, es que ya es muy largo esto, sabemos hoy en día... Podemos alargarnos media horita más tranquilamente. Vale. Sabemos hoy en día que la música genera dos moléculas importantísimas, son los neurotransmisores y las hormonas. Estos, a su vez, son las que nos ayudan a mejorar muchas partes de nuestro cuerpo. Van directamente a muchos circuitos y a muchos órganos para que estos funcionen de una manera más optimizar, ¿no? Una palabra que me gusta. Y la música, como genera emociones, genera estas moléculas. Por lo tanto, por otro lado, aparte de toda la parte neuronal, tenemos la parte emocional de que la música genera todas las emociones que podemos tener tomándonos cualquier tipo de medicamento o cualquier cosa que hagamos. Digamos que es de los comportamientos humanos que más emociones generan. Hay un señor en Alemania un psiquiatra que trató a personas con hábitos, es decir, drogadictos que estaban, digamos, adictos al LSD a través de la musicoterapia, y a través de la musicoterapia generaba las mismas emociones, es decir, los mismos neurotransmisores y hormonas que generaba el LSD. Y entonces la gente dejaba de tomarse las drogas porque hacía lo otro. Es decir, las endorfinas, la oxitocina, la dopamina, todas estas son... todo esto genera la música. Entonces, evidentemente, escuchar música también es beneficioso. Las personas... ¿Estás hablando de todo tipo de música o solamente de un tipo de música? Digamos la música clásica. Esto es una buena pregunta. Mira, nosotros generamos esto en función de nuestra historia musical, de lo que escuchamos cuando nosotros somos pequeños. Esto lo podéis ver de muchas maneras. Es decir, imaginaos una persona que vive en la India y que escucha música india. O una persona que en su familia desde pequeñito han escuchado heavy metal o rock duro. O una persona que desde pequeñito ha escuchado a Mozart. Pues generan todas las mismas emociones porque es lo que él tiene con la música. Claro, es decir, si tu emoción es, tú te escuchas, por decir, a Julio Iglesias y te genera una emoción negativa, bueno, porque es que tú tienes no estoy juzgando la música, estoy hablando desde el punto de vista emocional. Un ejemplo muy claro, mira, ayer mismo yo doy a clases de spinning, ¿no? En spinning te ponen música. Y según el tipo de música que te pongan, digamos que hace que el personal que está haciendo el spinning, pues digamos que coja un tipo de ritmo, o sea, digamos que su cuerpo se active más o se active menos, ¿no? Entonces, yo el otro día a una de las profesoras le dije, oye, perdona, pero el tipo de música que has puesto yo creo que es irritante, ¿no? Al menos a mí no me estimula a hacer más ejercicios, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces ella me decía, pues para mí es al revés, o sea, a mí me estimula más, hace que yo me tenga más energía, más... Con eso te quiero decir que... Esto es una cosa que yo he estado luchando durante mucho tiempo conmigo mismo. Debido a mi formación musical, tengo un máster en música contemporánea y soy intérprete, hay músicas que yo las catalogo como músicas poco interesantes. Pero cuando empecé a trabajar desde la musicoterapia, empecé a darme cuenta que en ese ámbito lo importante no es el tipo de música, sino que es cómo funciona la música en esa persona. Ay, dale un poco más de forma a esto, porfa. Sí. O sea, yo tengo 2 hijos. Sí. Con 2 años de edad de diferencia entre uno y otro. Uno le gusta cuando él se va a la ducha
y se pone la radio, se pone los 40 clásicos, porque dice, uy, a mí no... Me pongo otra música y me parece toda igual y todo es chinga pumba, y en cambio la niña cuando se va se pone los 40 principales porque los 40 clásicos le parece una porquería y yo ahora oigo los 40 principales y es que es la misma canción una y otra vez con otra persona canta. A mí me llega esto. Digo, hostias, los dos han tenido, en casa hemos oído siempre el mismo estilo de música. Y como uno se ha ido hacia una música, diríamos, que es más lo que oímos por casa, y la cría se ha ido hacia la música que ponen ahora por ahí. Es que esto tiene... Pasaba cuando éramos jóvenes nosotros y escuchabas la música de tus padres. Mi padre escuchaba siempre música de grandes orquestas americanas, ¿no? Y yo cuando era joven decía, hostia, qué rollo. Y mi padre me decía lo mismo, vaya rollo de música que escuchas, que tal y cual. Yo creo que es lo mismo, va por generaciones. Pero realmente lo que has dicho tú antes es bastante, según, conforme, si tú eres pequeño, tú te vas escuchando un tipo de música y tal igual, tu cuerpo o tu cerebro reacciona de una forma o de otra, ¿no? Cuando nosotros crecemos en el vientre de la mamá, uno de los primeros sentidos que se empiezan a generar, es decir, a ponerse, es el oído. Nosotros en el vientre de la mamá escuchamos un montón de sonidos. Las entrañas, el corazón, la barriga. ¿Y esto es un ruido? Todos son rítmicos, además. Sí, pero no sincronizados. Son... Pero no son sincronizados. Son ruidos, por alguna manera. Son sonidos que unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa. Y el nivel sonoro que tiene el niño, el bebé, es enorme. Es como si estuvieran hablando 5 o 6 personas juntas. Entonces, claro, nosotros ya crecemos así. Imaginar una persona que crece en el campo, o que crece en la ciudad, o que crece al lado de una obra, o que crece al lado del mar, al lado de un río, o en un sitio donde la gente se pone a gritar. Y todo lo que nosotros experimentamos genera conexiones neuronales. Y así es como crece nuestro cerebro, a través de lo que experimentamos fuera. Entonces, eso es lo que hace que determinadas músicas nos puedan gustar más o menos, porque forma parte de nuestro desarrollo cognitivo. ¿Qué opinas, por ejemplo, cuando yo antes me dedicaba a los masajes, ¿no? Y tenía muchos tipos de música, relajante, antidepresión, anti-tal. Claro, ahora por lo que tú estás diciendo, había un tipo de música que lo ponía a todo el mundo igual. Es decir, tenía 5 o 6 cassettes y pues las iba combinando, ¿no? Entonces, por lo que tú dices, realmente no lo hice bien. O deben ser músicas muy estandarizadas que no afectan y deben ser bastante neutrales, ¿no? O bien, lo adecuado sería que en cada persona saber qué música le estimula, qué es lo que le relaja para ponerle esta música. Es lo que llamamos en musicoterapia historia musical clínica. Es decir, cuando se hace una intervención de musicoterapia, se hace una historia clínica musical de la persona, no solo de él, sino de sus padres también, para saber qué tipo de música vamos a hacer esa intervención para poder desarrollar todas estas cosas que he dicho de neurotransmisores, hormonas, bienestar y tal. De todas maneras, por ejemplo, hay sesiones que puedes hacer con niños o con personas con enfermedades mentales y ellos escuchan la música diferente porque sus conexiones neuronales son distintas. Entonces te puede venir una sesión y puedes empezar a dar golpes, a hacer ruidos, hacer no sé qué, y a lo mejor se lo están pasando bien. A lo mejor para ellos eso es la música. Hay que tener una mirada un poco diferente. Es decir, no la mirada de un músico. Espera, imagínate que yo te llamo y te digo, oye, necesito una sesión. Entonces dices, yo lo primero que tengo que hacer es el análisis clínico
de cómo has vivido tú la música. Entonces, ¿qué es? ¿Una biografía musical, más o menos? No, es ¿Cómo una... empezaste a escuchar música? ¿Qué tipo de música te interesó? ¿Haces esa biografía del sujeto? Bueno, sí, pero de una manera un poco más esquematizada, porque en una hoja o 2 hojas, unas preguntas concretas, y entonces con eso yo puedo saber que, por ejemplo, una de las preguntas puede ser, ¿hay algún instrumento que te molesta? La gralla. ¿Ves? Claro, te imaginar que me dice, me gusta mucho la música tradicional, la música celta. Y un día hago una sesión, le pongo una gralla, toda música celta. Fracaso absoluto. Yo tengo que conocer a esa persona a nivel psicológico. ¿Y entonces qué haces? Perdona si... No. ¿Cómo funciona? ¿Cómo haces esa biografía? Oye, ¿hay algún instrumento que no te guste? Vale, Pues sí, a mí ¿Hay alguno que te encante? No, tenemos lo que se llama una anamnesis, que es lo que hace en psicología, y entonces se hace una entrevista, entonces te explican las cosas, entonces tú vas apuntando, entonces a través de ahí puedes generar qué tipo de sesiones o de programas podemos hacer con esa persona. Por ejemplo, una persona tiene ansiedad, tiene estrés, entonces hay que averiguar dónde está el estrés, dónde está la ansiedad y ver qué cosas la relajan. Hay una cosa que yo quería decir, que antes no he podido decir. Hoy en día se vende mucho lo que es música para meditar. ¿No? O sea, ponemos música para meditar. Bien. ¿Y esta música para meditar, sobre qué frecuencias? Pues está la frecuencia esta de solfegio, no sé qué, no sé cuántos. Vale. Entonces dices, bueno, entonces tú sabes que todas las frecuencias que hay en un sonido, en un piano, si van de 33 hercios a 4000 hercios, están todas. Por lo tanto, ¿estás hablando de una afinación o estás hablando a lo mejor de que hay que tocar en una tonalidad determinada y no lo conoces? Esto es una de las cosas que hacían los músicos clásicos, sobre todo anteriores que hablaban de la teoría de los afectos. Ellos, por ejemplo, hay obras que están escritas en re, en do, y depende de la tonalidad, hay tonalidades que ellos pensaban que eran más alegres, que eran más tristes. Por ejemplo, la sonata patética de Beethoven es en do menor. ¿Por qué ha elegido do menor y no fa menor? Que entonces me estás diciendo que cuando se hace una sesión de musicoterapia, ¿qué tiene que ser? ¿Para una sola persona o también puede ser para un grupo de personas? Porque según lo que tú dices, cada persona tiene su forma de escuchar la música entonces, claro, dices, si la hacemos en grupo, a mí me puede gustar, pero el de al lado mejor no. Hay dos tipos dos líneas dentro de la musicoterapia. Está la música interactiva, donde la gente toca instrumentos, y la música, digamos, que no es tan interactiva, donde la gente escucha. El planteamiento de las dos es diferente. Claro, si yo hago un planteamiento de música para que la gente escuche, tengo que conocer a esa persona, qué tipo de música le puede ir bien, qué tipo de frecuencias, si le molesta algún sonido determinado, porque claro, si no... hacerlo en grupo tiene que ser complicado. No, porque cuando es pasivo sí, tendrías que hacer una música igual para todos, diferente para todos. Pero bueno, ahora te explico una experiencia mía. Y la otra sería, por ejemplo, hacer improvisaciones con instrumentos de percusión, y entonces hay dos técnicas, la Nordor Robbins y la Benethon, son diferentes, pero bueno, van un poco parecidas, trabajan la improvisación musical, y con eso, a través de ahí, ves cómo se interacciona esa persona, cómo coge el instrumento, si hace más ruido o menos ruido, ves muchas cosas psicológicas, te estás fijando en todas estas cosas. Si yo, por ejemplo, tuviera un grupo donde tuviera que tener personas con esquizofrenia, personas con TDAH, personas con síndrome de Down, estoy clasificando personas y no me gusta,
siempre, yo nunca hablo de pacientes ni de sujetos, hablo de personas. Pues yo pienso que es lo más importante, tratamos personas. Yo creo que es una cosa importantísima. Y eso a veces se lo corrijo a muchas personas que tratan en cosas de la salud diciendo no son pacientes, son personas, ¿no? Pero para mí esto es muy importante. Entonces, cuando tú coges esto y ves este grupo tan heterogéneo, dices, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues esto me pasó a mí. Cuando acabé el máster, estaba haciendo el máster, las prácticas, tuve que ir a un sitio donde había todo tipo de personas diferentes, adultas además, con todas las patologías que puedas encontrar. Y tenía que hacer una sesión de musicoterapia grupal. Imaginaos el reto. A mí el tutor me dijo, oye, ¿tú te crees? Sí, no te preocupes, que yo así aprendo más. Y bueno, cuando trabajas con frecuencias, esto es verdad, sabes que hay frecuencias que son invasivas y frecuencias que no son tan invasivas. ¿Perdona? ¿No hay forma esto? Sí, a eso voy. Supongamos que yo tengo una frecuencia. ¿Habéis oído la película Tiburón? Sonido. ¿Verdad que produce un sonido así como de tensión? Y lo que he puesto antes de la música relajante, de donde estaba el río, produce un sonido de relajación. Esto le pasa a todo el mundo, porque hay frecuencias. Las frecuencias, como ya sabéis, en física, estamos rodeados de frecuencias, 5G, 4G, 3G, ahora Bluetooth, todas estas frecuencias inciden en nosotros, porque nosotros somos frecuencia, somos energía, básicamente. Y depende de cómo estemos a nivel emocional, nuestras energías van cambiando. Esto dices, no, es que para sincronizar tal, no sé qué, depende, porque a lo mejor aquel día pues yo tengo una frecuencia X, porque me ha pasado no sé qué, y al día siguiente estoy en otra frecuencia, porque vamos cambiando. Nuestra parte emocional va cambiando toda nuestra energía, todo lo que somos nosotros. Entonces, si buscamos sonidos neutros que no generen ningún tipo de estrés, de interacción, a partir de ahí podemos trabajar a nivel pasivo, por decirlo de alguna manera, con muchas personas. Y es lo que hice. Entonces, yo os aseguro que en la segunda reunión ya me estaban explicando su vida, todos. Y se quedaron sorprendidos, porque dicen, no, es que los psicólogos, yo no pregunto. A veces, yo no pregunto, a mí la gente me explica cosas. Yo no voy preguntando, ¿y tú qué te pasa? Y no, van explicando. Porque a nivel que estás en la parte terapéutica de la música, van saliendo emociones. Y vas viendo esas emociones con esas personas. Entonces, tú ves que tienen ganas de explicar. Y una de las cosas que me quedé más sorprendido con ellas es que tenían emociones reprimidas de duelos que habían pasado de su vida. O sea, a mí se me ha muerto mi madre, ya me acuerdo, mi abuelo, mi tía, y te explicaban. Entonces estuvimos haciendo diferentes técnicas para poder transitar por estas emociones. Porque una de las cosas que suelen decir algunas personas, hay emociones malas y buenas. No, las emociones son emociones. Son estados que estamos ahí. Entonces tenemos que transitar a través de ellas. Y el tema es cómo aprender a transitar. No tanto cómo aprender a reprimir, sino cómo transitamos a través de ellas. Cómo nos sentimos a través de esas emociones. Y eso se puede generar con sonidos blancos, ¿no? Sonidos neutros, animales, pájaros, sonidos. Por eso decía que es música y que no es música. Es que es apasionante, ¿no? Porque aquí podríamos tener una discusión entre músicos y unos clásicos diciendo, no, esto no es música, y otros no sé qué, esto sí, esto pues no sé, la música es como tú la vives, como tú la sientes. Luego estará más elaborada, menos elaborada,
Esto, yo a veces explico mucho lo que es la cocina, ¿no? A mí me gusta cocinar, mi mujer lo sabe. Y entonces, hacer un plato de cocinar no es fácil. Tiene su gracia. Tienes que saber cuándo poner los condimentos en su momento, qué condimentos poner, qué cosas combinan y qué cosas no combinan. Eso es hacer música. Tenemos las herramientas y sabemos cómo se combinan entre ellas, qué pasan entre ellas. Y eso es lo más interesante. Ahí interviene la imaginación. Entonces hay personas que a lo mejor ese plato musical no le gusta. Y tú puedes decir, ¿cómo no te gusta? Es que no ves. No, es que no me gusta. Puedes luego hacer una reeducación, ¿no? Es decir, que no me gusta mucho la palabra. Puedes decir, bueno, vamos a escuchar esto, que es lo que se hace también en pedagogía. Se les enseña a los niños a escuchar música. Porque claro, el reggaetón no es lo mismo que Mozart, o que Bach, o que Beethoven. Pero claro, Stravinsky a lo mejor les suena raro. Por eso la música es tan apasionante. Mirad, es tan apasionante que incluso en los estrenos de las obras de música había problemas. Es decir, cuando se estrenó la consagración de la primavera en París, creo que en el año 30 y tantos, no me acuerdo muy bien, la gente acabó a puñetazos. Los que estaban a favor de la obra, los que estaban en contra. Y en medio de la obra, la gente chillando. ¡Fuera! No sé qué, y otros aplaudiendo. Total, al final yo creo que nadie escuchó la obra. La consagración de la primavera. Sabéis que si la escucháis hay un sonido con el sonido de la tierra, ¿no? Muy estridente. O sea, hasta esa época nadie había hecho este tipo de tímbrica. Bueno, pues la gente acabó a puñetazo limpio. Claro, hoy en día esto es impensable, porque la gente va a los conciertos, se sienta, mira, bueno. Antes la gente vivía la música de otra manera. No digo ni mejor ni peor, ¿eh? Pero al menos era más divertido. No sé, si os ha quedado alguna duda. Y también debía haber otro nivel de exigencia, ¿no? Entiendo. Por parte del... Es que para mí fue sorprendente no caí en la cuenta hasta hace un par de años, siguiendo en YouTube que se dedica a la crítica musical, que el tipo decía, claro, antes de que empezaran a aparecer los discos, habían tiendas de música. Que tú ibas a la tienda y comprabas partituras, y la gente se llevaba la partitura a casa. Oye, que tengo la partitura de la Rosalía, ¿te vienes y la tocamos este finde? Y entonces iba la gente a casa a escuchar a alguien que tocaba el piano, que se habían comprado la partitura. Y claro, para mí yo no había caído nunca en la cuenta de que eso era así. Sí, pero eso tiene una doble vertiente. ¿Quién estudiaba música en esa época? Claro, no todo el mundo. Por lo tanto, digamos un 20%, un 15%. En la época... si yo voy... Imagínate que un amigo mío, que está en un nivel adquisitivo alto, su hijo, que ha apuntado al niño a piano. Sí. Y está en segundo de piano o en primero de piano. ¡Ay, que el niño se ha ido a la tienda de música y se ha traído una partitura! Vente el fin de semana que nos la va a tocar. Que esto hay 50.000 películas así. Que va, reunión familiar, el crío tocando el piano y la gente escuchando. Entonces, yo estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Y de verdad, a nadie le recomendaría que estuviera media hora conmigo mientras yo estoy tocando la guitarra, porque... Bueno, vaya martirio chino. Ahora lo que hacen, en vez de invitarte a que vengas, se graban un vídeo en YouTube y ya dicen, sí, mira la canción que he aprendido, la tocan. Sí, entonces la gente empieza a hacer comentarios. Pero tú imagínate que vas a casa de un amigo que tiene su hijo, que contento con su hijo, que ahora sabe tocar el piano, y una partitura que se la dieron al crío 2 días antes, tienes que escucharla, o sea, y que tú disfrutes de aquello. Es evidente que hay un nivel de exquisitez musical o de purismo que no debe tener, que antaño no debía existir y ahora sí. Y ahora me pongo unos cascos y según qué tipo de arreglo, y hablo de arreglos. ¡Ay! Vaya
chorrada! ¡Pum! Mira, te voy a poner un ejemplo. Federico II, emperador en la época de Bach, era músico. Y con Bach jugaba... Hay una película, creo que se llama Bach, que es muy interesante, os la recomiendo. Bach le escribía principios de fugas para que se las inventara él las escribía y luego dice, ahora improvisa esta. Ahora, acábala tú. No, improvisa esta fuga. Es decir, le escribía una cosa, una melodía. Una fuga es varias melodías jugando a la vez. ¿Vale? Imaginar 5 o 6 personas hablando juntas, pero dentro de lo mismo, del mismo contexto. ¿Vale? No hablando uno de deportes y otro de ciencia, no. Dentro del mismo tema y dentro del mismo contexto, hablando juntos. Bueno, pues le decía, le escribía una melodía, ¿sí? Y ahora improvísame una fuga a 7 voces. Y esto lo hacía delante de toda la corte, invitaba a un montón de personas porque le había puesto un reto al señor Bach. Y esto también se hacía con Mozart, y se hacían entre ellos como piques para saber quién improvisaba mejor, quién lo hacía mejor. Bueno, pero esto lo hacía la clase alta. ¿Qué hacía el pueblo? Porque el pueblo de aquella época, ¿qué acceso tenía a la música? Pero la guitarra, por ejemplo, Sí, pero... un laúd, una bandurria. Ya, pero tenemos la música popular de la época, es decir, todo el mundo sabe las músicas populares de cada país, de las catalanas, de esto lo que hacía la gente. Pero lo otro... Claro. Lo de ir a comprar partituras no era para tocar una jota con Claro. un laúd. Es que no había en esa época partituras de esas. Lo que pasa es que también es verdad que debido a los muchos años y a la mucha tradición, tú te vas a países como Francia, como Alemania o como Italia y hablas con personas hoy en día que piensas que no pueden tener una cultura grande y te pueden hablar de Rossini, incluso hasta cantarte cosas, porque ya está metido dentro de la cultura del pueblo. Es decir, el fenómeno de los discos es bueno. Es como todo. Como usamos, es decir, una imagen computarizada del cerebro puede ser buena si está en función de saber cómo puedes ayudar a esa persona, pero también puedes pensar cómo puedes no ayudarlo. ¿Cómo puedes fastidiarle? Todo Ahora, es- espera, que te voy a estimular aquí que verás cómo empeoras. Claro, esto lo hacían los nazis. Sí, sí. Es decir, en los discursos de Hitler había frecuencias sonoras que se ponían debajo de los discursos para inducir a la gente de determinados tipos de comportamiento. Incluso hoy en día... ¿Este lo hacía Hitler? Sí. Madre de Dios. Hoy en día hay supermercados que se ha estudiado donde tú te pones una música francesa porque están vendiendo una cosa francesa. Aquí en España no lo hacen, no lo he visto. Pero en otros sitios sí que lo hacen. Y la gente compra más. Lo que en las horas punta ponen, cuando está lleno de gente, ponen música más estridente para que te vayas antes. Y en las horas que hay poca gente claro, ponen claro. música Sí, más sí, sí, relajante claro. para que te entretengas más. Pero no Lo lo tienen tienes estudiado. estudiado. Si lo tuvieran estudiado esto, podrían hacer que la gente comprara más. Inducir a la gente a comprar más cosas a través de la música, porque la música va directamente a la parte límbica de las emociones. Es decir, nosotros cuando vemos una cosa, primero nos imaginamos la imagen aquí, la catalogamos, la decimos, esto es tal, pero la música no, como he dicho antes, es abstracta, va a la parte emocional y luego la procesamos si sabemos procesarla o no. Depende de la cultura musical que tengamos, ¿no? Pues claro, puedo inducir a muchas personas a hacer cosas. Esto tiene que ver con las frecuencias, es decir, si miramos una molécula, la molécula tiene agua, ¿no? Entonces, si cogemos una piedra, la tiramos en un río, vemos que hace unas ondas, ¿no? Todo lo habéis visto jugando de pequeños, tiramos piedras y van haciendo ondas, ¿no? Entonces, imaginar que la piedra es el sonido e interactúa en nuestro cuerpo. Y entonces, a través de eso, nos generan emociones determinadas, que es lo que hablaba yo antes de
de lo de supermercado y tal. Pero hay una cosa. Si yo hago que esa persona cree su propia música, me está desvelando su subconsciente. Wow. Es decir, yo pongo una sesión, instrumentos, y los hago tocar. Y viendo cómo tocan y cómo lo que hacen, yo estoy viendo cómo funciona su subconsciente. Y eso a mí me da una pista mucho más grande, porque claro, ¿qué es lo que me interesa? Saber qué es lo que le pasa, si es que le puede ayudar en algo o cómo piensa, ¿no? Entonces, a través de lo que se llama la improvisación musicoterapéutica, esto está muy estudiado, Rolando Benozo. Claro, es una foto de su interior. Eso es. Tú lo haces improvisar y ¡tac! Y te quedas con Porque a la diferencia de la psicoterapia, es decir, la persona que hace psicoterapia siempre estás hablando. Claro, tú no. Para conocer que el psicoterapeuta le cojas confianza, van a pasar unas sesiones. Porque, a ver, yo no le explico cualquier cosa a cualquiera. Claro, que que tú haciéndole tocar un instrumento, ¡paf!, te salta solo. En Claro. 15 minutos, 20 minutos, yo ya veo todo eso. Qué bueno. Claro. Entonces, grabas la sesión, luego la vuelves a ver, ves qué cosas hay que mejorar y te fijas en el lenguaje no verbal, en un montón de cosas que, claro, cuando estás allá, a lo mejor no puedes verlo todo, ¿vale? Entonces tienes que luego, después de grabar la sesión, ver qué es lo que ha pasado, ver qué le pasa a esa persona, cómo interacciona con la música, con los instrumentos. En un piano, si toca los sonidos del medio, los más agudos, los más graves, qué intervalos coge. Todo esto me está dando pistas de qué es lo que le pasa. Y entonces yo a través de ahí ya en 1 o 2 sesiones ya puedo empezar a intervenir. Y entonces la intervención básicamente, ¿qué es? ¿Recomendarle un estilo musical? No. ¿Cómo va? ¿Qué tipo de intervención se hace? Dependiendo de la persona, si fuera, por ejemplo, la parte de neuroeducación, sería hacer un programa de estimulación con ejercicios de ritmo, con ejercicios melódicos, con movimientos posturales, de cuerpo, es decir, hay muchas cosas. Eso tenía que hacer 2 sesiones más para explicarlo esto. Y luego está la parte, psicológica, ¿no? Que entonces es dejar que fluya y ver cómo, mediante el cambio de las sesiones, esa persona va cambiando su manera de tocar, su manera de hacer música, y te das dando cuenta que es cuando estás haciendo el proceso de trabajo psicológico, porque le estás cambiando la parte emocional. No toques el micro, no toques el micro. Le estás cambiando la parte emocional, ¿no? Que es donde incides más. Esto, digamos, serían las 2 vertientes, una parte de la musicoterapia, otra de la neuroeducación, que se pueden juntar, pero son 2 visiones distintas. Complementarias, pero distintas. Entonces, claro, yo he hablado con psicólogos y con psiquiatras y digo, en vez de recetar un ansiolítico, ¿por qué no recetas sesiones de musicoterapia? Por ejemplo, a una persona que tiene ansiedad o que tiene depresión. Sí, quería preguntar que comenta que hace que la persona toque para él ya hacerse una idea de cómo está esa persona. Entonces entiendo que ya tienen que ser personas que sepan tocar instrumentos. No. Los instrumentos que se usan... ¿Tú conoces los instrumentos de Orff? No. Tambores, platillos, los xilofones. Estos son instrumentos muy fáciles de tocar. Todo el mundo puede tocar sin ser músico. Una pandereta. Por ejemplo, los sonidos de los Snake. Todo esto lo puede hacer cualquier persona. Por lo tanto, ya ves cómo funciona. No hace falta. Estoy hablando de musicoterapia, que es diferente a la parte de neuroeducación. Bueno, porque, claro, yo no soy músico, entonces lo que él explica
me suena como abstracto. No sé exactamente qué tipo de persona iría a esta terapia, para qué o qué es lo que haría, quién puede, quién no puede. Bueno, es decir, si el tratamiento es de musicoterapia, sería una persona pues, que tiene problemas relacionados con sus emociones. Y cómo podemos trabajar a través de eso. Es decir, todas las enfermedades, no me gustan las enfermedades, todas las patologías psiquiátricas tienen un origen emocional. Entonces, trabajar las emociones de una persona desde el punto de vista musicoterapéutico hace, por ejemplo, que puedas bajar la medicación. Es decir, esto lo trabajas de una manera con un psiquiatra, es decir, juntos. Entonces tú haces las sesiones de musicoterapia, el psiquiatra le va poniendo la medicación y a medida que van las sesiones, a lo mejor le va bajando la medicación. Esto ya es mucho. Y la otra parte que explicabas de lo de mejorar las conexiones neuronales, entiendo que es desde la otra... Sí, esto sería desde la neuroeducación. Pero bueno, todo se puede complementar una cosa con la otra. Es que me gusta separar las dos cosas porque tiene dos resultados distintos, dos caminos diferentes. Por ejemplo, una persona que yo le hago un programa de neuroeducación musical, le enseño música para poder desarrollar todo esto. Yo no tengo conocimientos de música y digo, venga, voy a venir contigo porque quiero mejorar mis conexiones con lo de la neuroemoción que comentas. ¿En qué se basaría? Primero tengo que conocer cómo funciona tu cerebro. Sí, por eso decías, me imagino que haces una especie de test. Bueno, puedo hacer un test. Una entrevista, ¿no? No, puedo hacer un test neuropsicológico. En el caso yo hago test neuromusicales. O puedo, si toca algo, puedo a través de ahí yo ver cómo funcionan las cosas para no ser tan intrusivo, ¿sabes? Primero tengo que conocerte. Porque, por ejemplo, supongamos que tú vienes a la sesión y tienes un problema de coordinación. ¿Cómo te voy a enseñar música si tienes un problema de coordinación? O un problema de procesamiento matemático. Descalculia. Claro, ¿cómo te voy a enseñar ritmo si el ritmo es matemáticas? Claro, tengo que conocer a la persona. Es decir, por eso no hay una receta. Esto es para... No, primero cómo funcionas tú a nivel cerebral, a nivel emocional también me interesa. Entonces, a partir de ahí, puedo saber cómo ayudarte. Cómo optimizar tus capacidades, mejorar tus conexiones neuronales, pero siempre desde el conocimiento de la otra persona. Esto sí entraría dentro de lo que hace un psicoterapeuta, ¿no? Que hace varias sesiones antes para conocer a la persona. Pues un neuroeducador también haría varias sesiones de saber cómo funciona, pues yo qué sé, la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo, la memoria operativa, es decir, el razonamiento, todas las funciones, bueno, todo esto, ¿no? Evalúas las funciones ejecutivas. Bueno, es un poco largo esto. Entonces, para abordar personas que son introvertidas, el sistema vuestro es la hostia. Porque el tipo no tiene que abrirse, tú le das un xilofón, bueno, perdón, igual no es así de sencillo, pero Sí, tú le das una pandereta y dices, oye, tócamelo un ratico. Y tú viéndole tocar la pandereta no hace falta que le preguntes, no, joder, que esto, Marichu, supongo que te habrá pasado, que viene gente súper tímida, súper... y ya puedes dejarle los 48 minutos, que es que... Claro, tú ahí lo tienes. Por ejemplo, yo cuando he tenido personas con problemas Con Asperger, por ejemplo. o más, con problemas de autismo, que hay diferentes tipos, claro, estas personas no se comunican, es decir, se ponen allá, entonces les ponen los instrumentos, te pones a tocar, entonces en el momento que a él le gusta algo, un sonido o algo así, pues se pone a tocar, y hay padres y madres que dicen, esto en casa no lo hace. Bueno, porque esto es lo que hace la música. Entonces, en el momento que tú sabes cómo ha generado esto, es por donde tú tienes que trabajar
para estimular más esa parte y hacer que esa persona pueda conseguir más concentración, más atención, más comunicación contigo, con los demás. ¿Sabes? Un poco así. Es muy interesante esto. No, sí, no hace falta que me lo digas. Además, lo encuentro súper esto, porque yo he tenido pacientes que tenías que ir a pico y pala, pumba, para sacarles algo, claro. Si yo hubiera sabido de esa técnica antes, los derivo. Vete para allá y que te den una pandereta y ahí... Hostia. A veces, yo lo que he trabajado y trabajo mucho es con otros profesionales, porque me gusta a mí trabajar de una manera multidisciplinar. Es decir, yo tengo unas visiones, una manera de ver, y luego hay otras visiones. Todo se puede complementar, ¿sabes? Y esto puede hacer que mejore la persona en muchas facetas, ¿no? Como bien decías antes, hay gente que no tiene sentido del ritmo. Sí. Y yo estaba pensando, a lo mejor con esto que haces eso se puede mejorar, ¿no? ¿O no? ¿O crees que ya es algo como en lo que he dicho antes. Es decir, cuando un problema de aprendizaje ya está hecho, tú no vas a poder mejorar ese problema de aprendizaje. Es decir, cuando tienes una conexión entre dos sitios, esa conexión no la vas a mejorar. Tienes que crear otra. En el momento que creas otra, sí que puedes hacer esto. Pero eso ya no lo vas a mejorar. Una persona que tiene Alzheimer, que tiene áreas del cerebro ya dañadas, tú no vas a poder rehabilitar esas áreas. Pero sí que puedes hacer que otras áreas absorban lo que esas áreas no hagan funcionar a través de un tratamiento, musicoterapia, para poder, compensar lo que no funciona. Estábamos hablando de personas que tienen cosas que no funcionen de alguna manera normal, no sé. Si yo puedo optimizar cerebros, pero no puedo crear, curar personas. No sé si me explico. Totalmente, sí. Yo me refería al tema del ritmo. Claro. ¿Qué pasa con el ritmo? Esto es unas cosas... Yo lo estudié hace tiempo, hay como el 30% y pico de la población mundial, por ahí está, tienen todos lateralidad cruzada. Él me hablaba antes de que hacía cosas con la izquierda y con la derecha. Bien, porque nosotros, en el momento que aprendemos, cuando somos pequeños, pues vamos usando una parte de la otra y a veces alguien nos dice, no, coge esto así, esto está mal cogido. Y en el momento que ya te dicen eso, ya estás creando una dificultad en esa persona, ¿no? Bien. Cuando tienes la lateralidad cruzada, en este caso, tienes problemas de cálculo rítmico, porque no puedes coordinar, no puedes llevar el ritmo. ¿Qué pasa entonces? Pues si yo a esa persona le hago un programa, por ejemplo, de trabajar con un instrumento que se use en las dos manos, puedo hacer crear conexiones para poder optimizar esa capacidad. Y hacer que esa persona no es que sea ni izquierdo ni diestro, sino que ambidiestro. No sé, es decir, no es cuestión de que yo soy del lado izquierdo y quiero usar el lado derecho, no. Es que quiero usar los dos, porque no podemos ser ambidiestros. Entonces, cuando las obras de Bach, por ejemplo, son todas para personas ambidiestras, tienen las mismas dificultades en las dos manos. Y trabajas los dos hemisferios a la vez. ¿Y se trabaja con la voz también o solamente? También. Sí, la música es como tú la vives. Claro, si a una persona pues le gusta cantar, pues cantamos. Claro. Y ahí también se ve el qué, por la forma de cantar y... O sea, yo entiendo que tú le das a alguien una pandereta y viendo cómo la toca, ahí se hace un retrato. Sí, claro, esto ya es un poco más difícil, ¿no? Eso ya es razón. Porque cuando cantamos es como hablar y estamos desvelando un poco cómo somos.
Y hay gente pues que tiene vergüenza, hay gente que no le gusta, hay gente que, bueno, tiene muchas pieles distintas. Lo otro es una cosa ajeno a mí, que yo lo pongo ahí y lo hago sonar. Si suena mal, no soy yo, es aquello. Claro, hay un punto de... Sí. ¿Sabes? Bueno, dicen, me gusta que se deseche lo del cerebro reptiliano porque se remitía a la teoría evolutiva darwiniana que me chirría tanto. Y luego hay alguien que... Karma, que dice, paciente es el que padece y el que tiene paciencia. Las dos cosas. La misma palabra para los dos significados. Y el que padece probablemente es que le ha faltado paciencia en algún momento. Yo tengo un tío que me decía, que es gallego, la paciencia la pausas y la vuelves, la pausas y la coges. Es decir, la paciencia la coges, la dejas reposar y la vuelves a coger. Toma, chincha rabiña. Pues lo dejamos aquí, tú... Sí, está bien. Llevamos hora y 40. Bueno, muchas gracias por haber venido. Pues gracias también a vosotros. Nos vemos en la próxima, la semana que viene. Pues no sé qué días, qué actividades hay la semana que viene. Mirar la web de Plural y ahí lo iréis viendo. Un abrazo a todos. Saluda y adiós. Adiós. Hasta la próxima.